Voy a comenzar dando la bienvenida a un invitadazo especial, pero primero quiero comentarles que vamos a ir dejando nuestro video, evidentemente, y lo vamos a subir también a YouTube para las personas que este horario no les haya acomodado, pero que finalmente la gran ventaja de Internet es que queda ahí guardado. Así que vamos a comenzar. Quiero primero darles la bienvenida a todos los usuarios que se vayan conectando poco a poco. Mi nombre es Ángeles Gutiérrez, psicóloga clínica, y bienvenidos a Ángeles Gutiérrez, psicóloga del bienestar. Recordemos que tenemos el trabajo es completamente en línea, pero también está el servicio presencial. Pues bueno, voy a dar primero la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, que tenemos el honor de que el día de hoy nos está acompañando y vamos a tocar un tema muy importante. Él es el psicólogo educativo Gustavo Esteban Chávez Vázquez, así que él es experto en neuropsicología educativa, de investigación, diversidad e inclusión, estratega en desarrollo socioemocional, gestor y evaluador de programas, impulsor de bienestar y de los derechos humanos. Si yo les leyera la infinidad de cosas que ha hecho, la realidad es que aquí nos quedamos hablando muchísimo de todo porque es bastante interesante lo que ha realizado, especialmente en proyectos de instituciones especializadas, de investigación. Se ha centrado bastante en el tema de diseño de proyectos educativos principalmente y desde enfoques psicosociales, histórico-culturales y bueno, la intención de él también es promover el bienestar social. Entonces, voy a dejarlo en esta parte para que ustedes sepan que este es el resumen de su semblanza. Y bueno, pues vamos a darle la bienvenida, mi querido Esteban, ¿cómo estás? Hola, querida Ángeles, te saludo con mucho entusiasmo aquí a la distancia, también a las personas que siguen esta transmisión, esperando que pues podamos abordar este tema que tenemos previsto, que ya tú presentaste de manera profunda y muy interesante para quienes nos siguen. Y pues muchas gracias por la bienvenida tan amable a este espacio virtual de Ángeles Gutiérrez, psicóloga de bienestar. Muchas gracias a ti, Esteban. La verdad es un honor tenerte por acá. Vamos a dar comienzo y en efecto voy a titular el tema. El tema de hoy para todos los que nos están escuchando es responsabilidad compartida entre docentes y familias desde una gestión emocional. Como bien saben, en mi enfoque psicólogo clínico y en el enfoque de el licenciado Esteban, vamos a dar, considero yo, que un panorama muy amplio de todo lo que conlleva este enfoque. Seguramente todos ustedes han escuchado el tema de la gestión emocional, sabemos que debe de ser primordial para la vida diaria el gestionar adecuadamente las emociones, no solamente desde la cuestión positiva, como puede ser el tomar conciencia de la gratitud, el tomar conciencia de la alegría, ¿no? En algún momento el amor, la admiración, sino también tomar conciencia de la cuestión negativa o al menos de las emociones que podríamos considerar negativas. Yo en terapia siempre comento que las emociones no son buenas ni malas, simplemente se sienten, se expresan, pero lo que no es tan adecuado es cómo las expresamos y hacia quién las dirigimos. Así que lo importante de esto es ver cómo podemos manejar esta gestión emocional, pero entre el sistema educativo. Las familias, hablando desde la cuestión preescolar hasta preparatoria, universidad incluso, que ya se convierten en adultos, los niños, pues de repente pueden tener comentarios no tan positivos de cómo están gestionando las emociones con sus propios docentes o bien consigo mismos en el enfoque, llamémosle personal. Entonces, pues bueno, mi querido Esteban, con todo esto vamos a abordar el día de hoy, esperando que nos dé tiempo. La realidad es de que es un tema muy amplio. Pero bueno, yo quería comentarte, tú que has estado en temas de este campo de la investigación, que les comento a todos, el licenciado Esteban realizó también un artículo en una entrevista, en una revista donde hizo tal cual toda una serie de métodos de evaluación y también de estandarización para poder conocer cómo los docentes sienten y gestionan sus emociones desde el campo de su práctica docente. Entonces, a mí me gustaría empezar con ello para que podamos dar apertura al tema en general. ¿Cómo ves tú, Esteban, todo esto que tú investigaste en su momento? ¿Qué descubriste en esta investigación que hiciste en aquel momento con los docentes? Cómo lo viven desde como individuos y también porque obviamente siguen siendo sujetos que tienen una vida
familiar, personal, pero también como docentes en el día a día. ¿Pudieras compartirnos un poco qué pudiste tú conocer para quienes nos escuchan puedan entender también un poco la práctica docente, que a mí no me parece nada fácil, porque sí tiene demasiadas exigencias y muchas demandas sociales? Sí, desde luego, Ángeles, pues es un tema bastante relevante porque en el mundo contemporáneo, pues donde los desafíos cada vez son más mayores, la gestión emocional se ha vuelto una habilidad esencial para la vida, ¿no? Eso es una cuestión indispensable verlo desde esta perspectiva de oposición, porque de ahí surge esta necesidad de poder tener una mayor relación saludable con nuestras emociones, desde los desafíos. Entonces, evidentemente en este trabajo que se hace en comunidad docente, en un colegio de bachilleres, pues se da este seguimiento a dos cursos que se implementan, que se titulan Inteligencia Emocional en la Práctica Docente y Habilidades Socioemocionales para el Desarrollo Docente. Y de momento es como vamos a preparar, desde una estrategia de formación continua, a capacitar a las personas que enseñan para que puedan tener una práctica más eficaz, ¿no? Sobre todo que puedan tener una relación más saludable con su ejercicio o su labor profesional, y desde ahí, por supuesto, se da este enfoque del bienestar docente. Sin embargo, pues bueno, al momento de hablar de práctica docente, estamos hablando de cuestiones que no son tan metodológicas, sino que propiamente son vivenciales. Son más subjetivas, ¿no? Es decir, cómo las viven las propias personas quienes enseñan. Entonces, dentro de las narrativas, pues se encontraban a veces estas perspectivas que abordaban, que era muy difícil lidiar con los conflictos en el aula, que de momento las formas de comunicación con las personas quienes aprenden, pues era un poco difícil. Había dicho momentos donde la relación no era tan armoniosa y por lo tanto el trabajo se va dificultando, se va haciendo más desafiante, y ese es el problema, ¿no? Que entre más desafiante se torna un ejercicio, una actividad, pues es más complicado de lidiar con ella, y por tanto el cómo estás sobrellevando tu calidad de vida. Entonces, desde ahí pues surge precisamente estudiar la gestión emocional desde estas narrativas, y poder, bueno, decir, claro, hay cursos que están abordando esta preparación, cursos quizás muy especializados por personas que están formadas precisamente en psicología eh, clínica, y tienen algunas certificaciones en psicoterapia, pero sí, de repente es como, bueno, ¿cuál es como este laboratorio, dice Eureka, ¿no? Descubrimos algo, hay que descubrir precisamente para poder problematizar y abordar un fenómeno o un hecho que se da, y el hecho era ese, que el bienestar docente se ve mermado no propiamente por el rendimiento laboral, esa es una variable quizás o una categoría, era más bien que en todo caso el cómo sobrellevar la relación con las personas quienes aprenden, la relación incluso con las familias, pues es lo que más resulta desafiante. ¿Qué te parece, Ángeles? ¿Tú cómo lo ves? No, sí, no, está perfecto lo que mencionas. Fíjate que aquí me llamó la atención varios puntos. Una, comentaste que si bien por eso en tu campo de investigación es muy claro cómo lo mencionas, o sea, mencionas no tiene que ver con una metodología que los docentes sigan, sino que son vivencias y que es algo muy subjetivo. Y me encanta cómo lo manejas, o sea, me parece muy claro con esa forma de explicar,
porque evidentemente no hay o sea, sabemos que sí hay cierta metodología para entregar quizá alguna evaluación, las boletas, dependerá mucho del nivel académico, pero si vamos a partir de niños preescolar, primaria, secundaria, pues se tiene un proceso y un protocolo a seguir para poder llevar a cabo la enseñanza-aprendizaje y los resultados. Pero no se habla, y por eso me parece muy bueno lo que mencionaste, no se habla de las vivencias. Y es que si hablamos de vivencia y hablamos de subjetividad, evidentemente cada docente tiene una historia atrás, que en su momento, a lo mejor me refiero con historia atrás, hablando de las circunstancias que haya vivido, el cómo manifiesta sus emociones, cómo las canaliza o de qué manera se autorregula en el momento que no está teniendo una buena relación, ya sea con las familias, ¿no?, de los alumnos o en su defecto del mismo alumno, ¿vale? Entonces, a mí me parece importante esto porque tú mencionabas que ya se están preparar cursos para el bienestar docente. Yo no sé, eso lo desconozco, no es mi campo, no sé si tú lo sepas un poco, Esteban, si no ahorita nos dirás, pero no sé si es como obligatorio que los docentes asistan a ello o si todas las escuelas públicas y privadas tienen acceso a ello, porque la demanda como docente sí es ardua y de repente creo que se vuelve limitado, desde mi punto de vista, no lo sé, el que puedan acudir a que, pues ahora tienes que ir a otra capacitación. Hablamos de que en los días de consejo técnico, en preparación de cursos y demás, donde se vuelve ya pues el pesado, ¿no? Como esta parte de, bueno, ahora hay que prepararnos para tal cosa, a anticiparnos y demás, pero ya hablar de el cuidado a ti mismo, de repente considero que se suelta. No sé si esto los docentes tienen la misma oportunidad todos en general o si están condicionados, por así decirlo, a que tengan que prepararse en estos cursos que me parecen vitales para que incluso se pueda llevar a cabo una buena relación docente-alumno y evidentemente pueda generar buenos procesos de enseñanza-aprendizaje en el alumno incluso. Sí, pues en realidad, definitivamente, Ángeles, como tú lo mencionas, cada persona tiene una historia y por tanto, pues es diferente. Y justo desde ahí, desde ahí se parte de esta consigna de que las experiencias son únicas y irrepetibles y por lo tanto cada persona en su dimensión personal pues vive con ciertas cuestiones en su esfera íntima que pueden resultar complicadas, más agradables o pueden resultar en experiencias mucho más satisfactorias, ¿no? En el caso de las docencias, pues lo que se busca es construir comunidades de aprendizaje y de práctica, ¿no?, que se fortalecen precisamente a través de estrategias de formación continua. En el contexto del colegio de bachilleres, por supuesto, es una estrategia que se hace, incluso ofertan cursos pedagógicos, cursos que son disciplinares, porque así les llaman, ¿no? Los cursos pedagógicos tienen que ver con todo lo que implica la cuestión de enseñanza-aprendizaje y los disciplinares tienen que ver con cuestiones que engloban antropología, tecnología, ciencias educativas, por ejemplo. Y efectivamente, pues se vuelve un requisito el poder tener este proceso de formación continua, pero se da también en periodos también de descanso. Lo que se buscaría en este sentido de mayor bienestar es que cada persona pueda tener estos espacios de aprendizaje continuo, porque es un constructo actual, el aprendizaje para la vida o para toda la vida. Es un enfoque que desde la psicología educativa lo ven como, bueno, las personas, ¿no? El aprendizaje no es un proceso acabado, es un proceso continuo y permanente. Claro. Entonces, es tanto hay un enfoque de poder construir comunidades de aprendizaje. En el caso de las escuelas o las instituciones de educación formal, donde las personas quienes enseñan pues se estén preparando continuamente, capacitando, actualizándose, porque bueno, los tiempos son cambiantes y eso lo vemos desde la perspectiva de las sociedades globalizadas, ¿no?
Y de repente es, bueno, la institución tiene la obligación de proveer estos recursos de formación continua que también estén situados en diagnósticos de necesidades. Y eso es lo que hacen las instituciones escolares. Vamos a identificar necesidades. Por lo tanto, en el caso de este estudio, pues bueno, se ve que una necesidad es que hay conflictos en el aula, una, hay un interés por generar estrategias de mediación, de comunicación efectiva, de liderazgo, de prevenir expresiones de violencia en las escuelas y en las aulas. Entonces, pues sí, es un requisito, por supuesto, pero tendría que verse los otros contextos escolares, ¿no? Qué tan flexible o rígido es este requisito, ¿no? Porque no sé si existen sujetos a permanencia o no. Lo cierto es que desde esta perspectiva de construir comunidades de aprendizaje, es donde vemos incluso un ejemplo de este espacio que tenemos que estamos dialogando. Son Sí. ejercicios también que invitan a seguir aprendiendo sobre temas que nos van que nos conciernen, incluso con los que nos identificamos. No necesariamente tienen que concernirnos, sino incluso ya nos identificamos y volvemos al punto, Ángeles. Es la propia vivencia la que nos motiva también a seguir aprendiendo más para adaptarnos. Así es. Claro, sí, en eso coincido completamente. Es la propia vivencia la que nos podríamos decirlo así, nos exige que tengamos que seguirnos preparando, y bien lo dijiste, es permanente y constante. Especialmente, bueno, en algún momento se ha creído, y lo he escuchado de familias, pero he escuchado que dicen, bueno, es que como médico nunca dejas de aprender, como psicólogo nunca dejas de aprender, pero realmente eso no existe, o sea, siempre es en todos lados, o sea, los mismos docentes, el mismo alumno, incluso nosotros en nuestra vida personal estamos aprendiendo entre ensayo y error en muchos aspectos de nuestra vida. Entonces hay que quitarnos esta idea de que ciertas carreras se requieren estudiar toda la vida, porque no es así, es todo el tiempo, tenemos que prepararnos, anticiparnos. Hace un momento, para quienes no se habían percatado, bueno, pues Esteban y yo ya habíamos tenido un par de minutos antes de la transmisión en vivo y estamos comentando que pues todo esto de lo que es online, lo virtual, ha dado, desde mi punto de vista, un ritmo, considero yo, tiene sus ventajas y desventajas, evidentemente, pero si vemos las ventajas, nos permite tener en el mismo tiempo que uno está haciendo algo, pues aprender, escuchar. Quienes no nos estén viendo, pues seguramente lo están escuchando o lo pueden ver en remoto en algún momento, y ya no hay una forma limitante de decir tengo que ir a la biblioteca, ¿no? A investigar tal cosa o a sacar el libro. Ya no hay una limitante. Entonces, sí considero que tenemos que quitarnos esa idea, especialmente también de las familias. Tú ahorita mencionabas el tema de los docentes, la práctica docente, los cursos. Todo esto que comentas me parece muy útil, porque pues quienes no estamos en ese campo evidentemente desconocemos si hay cursos específicos para el tema de su gestión emocional, no solamente del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino hacia el alumno, sino también la gestión emocional en el mismo profesor, que va a permitir tener competencias, habilidades sociales para poder desenvolverse en una situación de conflicto. Y creo yo que las situaciones de conflicto, a reserva de lo que tú me digas, Esteban, pero creo yo que están más con los padres de familia, no es con el alumno en sí. O sea, el alumno en sí puede tener una situación, un conflicto en el momento, pensemos en niños de preescolar, primaria, se habla con ellos, se resuelven ciertas cuestiones, o bueno, hay un protocolo a seguir, dirección puede mandar un citatorio y hasta ahí, pero ¿qué pasa cuando esa información llega al padre de familia? Yo, al menos en mi experiencia, yo te platico, Esteban, que cuando tengo niños o menores de edad en general, ya sea adolescentes que siguen siendo menores de edad, y tienen temas de conducta o que tienen alguna situación de aprendizaje, uno de los servicios que ofrezco también es tener esta reunión con los maestros. Hago cita con ellos, ya sea virtual o presencial, y se va llevando a cabo pues una retroalimentación de qué está pasando. Y cuando esto sucede, pues evidentemente a veces podemos tener buenos resultados, donde la situación o la reunión se lleva con una buena relación, una buena gestión, y terminamos en un buen acuerdo, o
se empieza a sentir una parte muy incómoda de los presentes. No están a lo mejor a favor de lo que se comente del menor, o a lo mejor no se responde de manera adecuada a alguno de los padres de familia, y eso evidentemente limita pues, muchísimas cuestiones, desde el cómo se mira al niño por parte de los docentes, el cómo el niño evidentemente pues también está aprendiendo a gestionar emociones desde casa, con la manera a lo mejor impulsiva, por poner un ejemplo, de responder, ¿no? Ya sea con enojo, ya sea con incomodidad o con defensa incluso, de no aceptar que el niño evidentemente también está aprendiendo y puede imitar, porque muchas veces vienen los padres a decir mi hijo no lo hizo o es incapaz de hacerlo, ¿no? De repente están cegados a percibir que la realidad pues es otra, o sea, el niño tiene todo el derecho de ser cambiante y no necesariamente ser el que se muestra en casa, va a transformarse en el salón, en el recreo o seguramente hasta con la compañía de los amigos, porque también está construyendo una identidad, está formando una personalidad y eso hace que de repente pueda imitar acciones o tenga patrones de comportamiento que no son propiamente de él y que con el tiempo se va a ir, lo va a ir logrando. Y ahorita decíamos, hasta adultos tenemos que aprender de nuestras propias decisiones, entonces el niño evidentemente igual. Fíjate que en todo esto, ¿no? Que ahorita tú comentabas de los docentes y demás, que yo te decía de los padres de familia, de casualidad, ¿tú has hecho alguna investigación que tenga que ver con padres de familia o cómo lo ves con el nivel medio superior, que sé que te has centrado más en niveles más altos a nivel educativo? ¿Qué opinas tú con esta propuesta, por así decirlo, este planteamiento de problema, llamémosle así, que al menos en mi campo, de repente yo sí veo como conflicto que la familia de repente puede tener una mala gestión emocional y yo creo que si no tenemos una educación emocional desde edades tempranas, difícilmente vamos a tener una gestión emocional más grande. Entonces, ¿cómo lo ves tú desde tu campo, desde tu expertise? Sí, no, pues es bien interesante cómo reflejamos precisamente esta experiencia ya de inversión en el campo, ¿no? Porque habría que señalarle también a las personas quienes nos siguen y quienes están divisando esta transmisión, que todo lo que vamos construyendo lo hacemos ya basado en evidencia, que esa es una de las labores importantes desde la psicología, que vamos viendo evidencia conforme a lo que vamos observando, conforme a los testimoniales, incluso a la propia situaciones en las que nos vemos implicados o implicadas. Y sí, desde mi práctica privada, por supuesto, que trabajo con niñeces y adolescencias y familias, que tiene que ver más con una cuestión de asesoría psicológica, con este enfoque educativo, pues de momento sí las familias, algunas familias llegan preocupadas al ver que incluso se puede volver difícil o tornar difícil la propia comunicación con las instituciones escolares e incluso las propias personas que son responsables de, por ejemplo, gabinetes psicopedagógicos o personas que atienden, por ejemplo, a otras personas desde la psicología para abordar temas de niños o niñas, de adolescentes, pues sí, es donde vamos identificando ciertas barreras, ¿no? Barreras sociales para poder construir quizás una atención más corresponsable en torno a una situación que viven, ¿no? Y al fin de cuentas, aquí lo que se tiene que poner en perspectiva también es el interior superior a la niñez, por ejemplo, ¿no? Es una de las máximas de los derechos humanos de las niñeces y las adolescencias. ¿Cuál es su derecho en la educación? Tener pues una educación de calidad, inclusiva y equitativa. ¿Y por qué lo señalo? Porque cuando tenemos este principio de interés superior a la niñez, dejamos a un lado esta mirada adultocentrista que a veces se toma desde las docencias y desde las familias, ¿no? No, todo está bien porque yo como persona cuidadora adulta estoy diciendo que sí está bien. Pero bueno, quizás las personas que tienen esta interacción
con las personas quienes estudian, pues bueno, dicen, no, es que esto no está bien, esto está, según lo que hemos observando, bueno, más allá del bien y el mal, por supuesto, Sí. estos comportamientos están ocasionando algún tipo de situación en particular y tenemos que abordarla sin etiquetar quizás o llegar a establecer una, un, un, pues un juicio, porque lo que se está buscando es precisamente mediar y ahí es donde las familias precisamente con las que yo he tenido interacción, pues refiere, ¿no? Y un poco lo que se les platica es pues ver, ¿no? Abordar que tanto las familias como las personas docentes, pues tienen este potencial de poder cooperar el cuidado, en la atención, del desarrollo integral de, pues de sus hijos o hijas. Y desde ahí se dan estos encuentros donde pues yo les platico principalmente a las familias que la gestión emocional pues, se refiere a esto, ¿no? A reconocer, comprender, expresar y regular las emociones de manera saludable. Porque no se trata de evitar precisamente las situaciones que pueden resultar incómodas o conflictivas, sino abordarlas y desde ahí el conflicto se va transformando. Y también tiene un enfoque que desde los derechos humanos se le denomina los MATC, que son los métodos alternativos para la transformación de conflictos, ¿no? Hay ejercicios de arbitraje, hay ejercicios de conciliación, ejercicios ya en última instancia de mediación donde se pueden resolver esos conflictos. Entonces, la pregunta necesaria es esa: ¿cómo las propias instituciones escolares pueden tener estos espacios de mediación? ¿Y qué tan permisible puede ser en el sentido de ser un ejercicio de resolución de algún conflicto y donde la comunicación pues, es un aspecto clave para ir construyendo consensos y sobre todo tener, insisto, esta mirada desde el interior superior a la niñez y a las niñeces y a las adolescencias, porque ese es el punto. Tenemos que procurar que estén desarrollándose de manera integral, saludable y con bienestar, pero también reconociendo que son personas con derechos. Y uno de esos derechos es tener una educación de calidad, inclusiva y equitativa, que promueva ese bienestar o esos espacios de bienestar. Entonces, por ejemplo, algo que tú señalabas de manera muy importante: las familias son muy responsables, son responsables de modelar estas emociones. Desde ahí encontramos un punto de partida. Las familias, a través de un aprendizaje social, modelan, porque están expresando emociones y comportamientos específicos de estas emociones que son sentimientos. Y desde ahí hay un aprendizaje, ya hay un modelamiento, el que entonces evidentemente se expresa por la persona que está en crecimiento. Y en su caso, las docencias también modelan estas, en un espacio público, modelan esta gestión, o modelan estas emociones. Entonces hay otro punto de partida, ¿no? Donde de repente puede surgir esta tensión, donde ya hay un desacuerdo en cómo se está manejando cierta circunstancia o cómo se va mirando, y en realidad un poco el descontento y el desencuentro surge desde ahí, desde lo que se piensa o se cree, y por eso la necesidad de establecer esta mirada de responsabilidad compartida y decir, bueno, podemos tener espacios de diálogo, de consenso, donde incluso haya mediación si hay una situación que se está dimensionando o está escalando. Bueno, desde esta perspectiva lo veo cómo se va construyendo ambientes más pacíficos y una cultura de paz en la escuela. Claro. Incluso ahorita que te escucho pensaría que, bueno, evidentemente es meterme en una serie de temas institucionales pero es una hipótesis, ahorita lo menciono y se me ocurre, porque evidentemente todo esto está
consensuado, tiene todo un protocolo, pero si estamos hablando de una gestión emocional entre docentes y familias, incluso yo creería que tendría que haber una transformación del concepto. Hace rato hablábamos de cómo nos comunicamos, ¿no? Cómo hacemos una inclusión de ciertos términos, sobre todo de la diversidad y de la perspectiva de género, de toda esta cuestión en la que se consideraba en su momento como muy patriarcal en ciertas cuestiones, o incluso hay como ciertos géneros que pesan más en una formación o una carrera que otras, y mencionábamos que de repente se centra mucho en el género que más pesa, ¿no? Y por eso mencionábamos hace un momento que pues no necesariamente se tiene que ver así, sino que por eso hay que hablar de una manera más genérica y no por general, pues, y no por género. Pero venía yo justo a eso mencionando lo siguiente. Considero que aquí tendría que haber incluso una transformación del concepto. O sea, cuando hay una situación con un alumno, hablando desde niveles más bajos, en el sentido de que no es media superior, sino primaria, secundaria, donde creo yo que hay más juntas o reuniones de los docentes con las familias, pues se habla de un citatorio. O sea, creo que esta frase de citatorio me parece un poco fuerte o que no conllevaría, incluso hasta podría malinterpretar muchas cuestiones por justamente una subjetividad del padre de familia, por una gestión emocional del padre de familia en el que podría generar muchísimo problema, ¿no? El poder interpretar te citaron, pero entonces, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Ahora qué está sucediendo en el salón? Y ya viene predispuesto el padre de familia a una situación, bueno, las familias, perdóname, yo también tengo que corregir este lenguaje más inclusivo, este, pero bueno, las familias en general terminan eh, teniendo una predisposición y ya llegan con una emoción, una situación de rechazo, de molestia, etcétera. Entonces yo creo que si se trata de conciliar, se trata de consensuar, decías tú, de mediar, incluso el concepto y los términos tendrían que cambiar. O sea, tendría que haber una transformación también de lo que se tiene que ver en la institución para que los padres de familia también empiecen a tener una psicoeducación de estos términos a nivel emocional. Cuando tú lo decías, los niños tienen derechos y se tiene que ver como individuos. Yo he notado desde lo que he visitado en algunas escuelas, cuando me citan para atender alguna situación, que sí, las escuelas ya tienen un lenguaje de una gestión emocional, se involucran en el alumno, buscan conciliar, pero de repente, repito, a lo mejor las partes no siempre entienden lo que se busca en esa reunión, que es conciliar, y de repente se pierde porque hay alguien que quiere tener la razón o alguien que busca en lugar de conciliar tener sí, su punto de vista, que se defienda, ¿no? En este sentido, y no estamos hablando de ningún tema legal, ni un juez que venga a decir si es correcto o es incorrecto. Se trata de ver el beneficio del menor. Entonces, Así es. considero que eso podría ser útil, pero bueno, no sé, tú que estás más en temas de investigación, si tú crees que en algún momento pueda ser útil el que hagan una transformación incluso del concepto y de cómo nombrar ciertas cuestiones cuando se habla de padres y docentes, familias y docentes. Sí, en realidad, por ejemplo, en el Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, se implementó hace un mes un taller que se llamaba Cómo trabajar desde la comunicación no violenta. Uh-huh. Y de repente yo tomé un curso en el Museo de Memoria y Tolerancia que se titulaba de la misma forma, Comunicación no violenta. Uh-huh. Y bueno, evidentemente un poco la crítica que se ha hecho a lenguajes es que, bueno, ¿por qué hablar de un lenguaje incluyente, no sexista, no violento? El lenguaje es tal como es. Y ahí está la cuestión de que, bueno, desde la perspectiva de Brunner, por ejemplo, Jerónimo Brunner, la cultura se construye a través del lenguaje. Entonces, si estamos buscando una cultura más incluyente, una cultura más pacífica, pues tendríamos que utilizar términos que no conlleven una experiencia, ahí, bueno, tú eres la experta, Ángeles, una experiencia que también reavive un recuerdo que puede haber sido perturbador, abrumante, desagradable.
De repente cuando escuchábamos citatorio, a mí me dice citatorio y me evoca mis memorias, ¿no? De la secundaria. Claro. Es que era sancionable, ¿no? Hablar de Claro, citatorio. Una claro. urgencia, porque ya había un problema. Y desde ahí se iba construyendo socialmente quizás estos términos. Y culturalmente era como, bueno, cómo se percibía desde ahí. Me parece que sí, la comunicación no violenta es indispensable, es decir, la propia comunicación, el hecho de decir, vamos a tener reuniones periódicas de seguimiento, pues ya estamos invitando precisamente a la responsabilidad compartida. Tenemos que dar un seguimiento periódico del desempeño, rendimiento académico de la persona que está estudiando. Y es una responsabilidad también de las familias poder llevar observaciones de qué es lo que están viendo también desde sus espacios íntimos, domésticos, ¿no? ¿Qué están viendo en cuanto a la persona y su desarrollo educativo formal? Y cómo la escuela también lo está viendo, y desde ahí se va construyendo el diálogo. Por eso insistimos en verlo desde la gestión emocional, porque una gestión emocional nos invita precisamente a eso, a tener una convivencia más saludable con las emociones que estamos experimentando al momento de ver. A lo mejor estamos viendo que nuestra hija o nuestro hijo tiene un rendimiento que está teniendo dificultades para afrontar los desafíos académicos y posiblemente cause enojo. Entonces, si ese enojo se va y se expresa a la institución porque se le adjudica cierta responsabilidad, pues ya desde ese momento hay un conflicto, ¿no? Porque hay una impulsividad. Entonces, si hablamos desde una gestión, podemos decir, bueno, yo estoy expresando esta emoción y la estoy experimentando en el enojo. Pero esa es una emoción con la que tengo que convivir. Si yo voy a ver este asunto, pues con la propia institución, por ejemplo, con la docente o el docente, pues evidentemente yo el ir con una actitud calmada tendría que ver con eso. Si estoy experimentando enojo y no tengo por qué dejar de experimentarlo si es lo que estoy, si le estoy nombrando desde ahí, pues bueno, las personas que me enseñan no son responsables de esto, al contrario, vamos a averiguar qué está ocurriendo. Claro. Y por eso estas reuniones periódicas de mediación, ¿no? Donde pues la gestión emocional tiene que ver más desde ahí, de buscar espacios también de calma, de encuentro con las propias emociones, y también entender que el comportamiento está más orientado a esto, a lo que sentimos, ¿no? Las emociones, pues, bueno, evidentemente son estas respuestas conductuales, ¿no? Que tiene que ver más con lo no verbal y, y los sentimientos más son los que estamos expresando, y es los que también aprendemos a ver. Y la inteligencia emocional es una de las de los constructos que ha tenido ahorita también mucho crecimiento, porque desde ahí se están abordando estos enfoques de educación emocional, de desarrollo socioemocional, de alfabetización emocional, porque es la manera en la que precisamente buscamos comprender, asumir y entender cómo se expresan las emociones personales y de forma interpersonal, cómo se comprenden y se identifican desde ahí. Totalmente, sí. Sí, en este caso decías tú que hay una comunicación no verbal y bueno, eso también es otra de las variables valiosísimas. No nos miramos, no nos observamos cómo comunicamos desde lo que no decimos, y eso deja demasiado de enseñanza o de aprendizaje, que no necesariamente es el más asertivo en los niños, y evidentemente después se convierten en los adultos, ¿no? Que manejan situaciones de manera poco asertiva y pues se vuelve así, se vuelve todo un ciclo, ¿no? Así como la cadena de la violencia, cuando se vuelve cíclico, y entonces pues no dejamos de aplicar esta manera inapropiada de expresión. Tú decías hace un momento, un encuentro con las emociones, encontrarnos con las emociones. No a todos les encanta, ¿no? Les hace sentir incómodos. Sentir las emociones que le llamaríamos
negativas, por poner un ejemplo, para poderlas tener un poco más clasificadas, lo que sería la vergüenza, la culpa, a lo mejor hasta incluso la venganza, ¿no? Todas esas emociones que claro que se han sentido en algún momento, por alguna situación, sea desde niños hasta la adultez, pero no las nombramos porque también hay mucho el juicio social. O sea, se queda mucho como el qué van a pensar, si opino esto, o si menciono tal cosa, pues entonces ya, o sea, hay una situación en la que me van a señalar o van a etiquetar de una manera que no soy. Y yo creo que viene mucho el miedo a lo que pueden decir los otros. Entonces, pues bueno, si hablamos de las familias y los docentes, los que nos escuchan, es muy importante. Yo les recomendaría muchísimo que trabajen la gestión, esta cuestión emocional como individuos, como padres o madres, y desde ahí observarse qué representan o cómo se miran cuando se sienten de cierta manera y qué están reflejando. Porque puede decir alguien, yo estoy bien, la típica frase de están una pareja a lo mejor molesta y es, no, nada, estoy bien. Pero el lenguaje corporal dice completamente lo contrario, ¿no? Es una manera de decir un rechazo, no me hables. Y creo que sería lo mejor, decir, no estoy en el momento indicado, no es el momento, no me hables, dame mi espacio, punto. Eso es lo más asertivo para poder manejar tu emoción y evidentemente después resolver, decías tú, consensuar, mediar, pero no lo hacemos. Entonces, pues sí, estos cursos que tú mencionabas son muy útiles de la gestión emocional o a lo mejor un taller. Ya hay muchas cosas, o sea, yo les diría a todos los que nos escuchan, hay demasiadas cosas que ustedes pueden hacer desde la distancia, en virtual o en algo presencial. Trabajar a lo mejor alguna actividad que les ayude a relajarse, no necesariamente tiene que ser una terapia psicológica, a reserva de que sea una cuestión que esté generando síntomas y seguramente esté generando problemas ya con las relaciones sociales, pero si tiene que ver con una gestión emocional que estás tú viendo y que puedes sobrellevar, lo puedes hacer a través de otros medios del momento hasta que después consideres que pues es importante una terapia. Ahora, la terapia no le hace mal a nadie, al contrario, le beneficia demasiado a todos y nos ayuda justamente a tener un manejo adecuado. Fíjate que acá nos dejaban un comentario y decía Pilar Sánchez, es importante que los docentes y los padres se pongan al nivel emocional de los niños, ya que muchas veces lo hacen. Los acercamientos se dan desde la visión del adulto. Y eso es muy cierto. Eso ahorita tú mencionabas, Esteban, sobre que bueno, decías de los derechos de los niños, ¿no? Esta parte del niño sigue siendo, pues, bueno, el niño y en general cualquier, ya tú hablabas también de educación media superior, pero en general el estudiante, el alumno, sí se deja de ver como la persona que está sintiendo, o sea, es como mucho el protocolo a seguir, olvidas lo que se tiene que negociar o consensuar en el momento, y de hecho ya no se vuelve a tocar. O sea, ahorita se me ocurría que en algún momento se resolvió la situación, el conflicto, pero ya no hay un trabajo posterior a si tres alumnos tuvieron un conflicto fuerte. O ahora que ya se ha visto que hay objetos punzocortantes que llevan los alumnos. Bueno, ya eso es otro tema, pero también habla del cómo gestionamos las emociones. Entonces, Claro. coincido, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, desde luego, es justo lo que se mencionaba, ¿no? De repente en las miradas, la mirada autocentrista es lo que se pone también en el foco de atención. Nuestras niñeces, nuestras adolescencias, como personas sujetas también a derechos, pues tienen que vivir y experimentar un crecimiento acorde a esos derechos y también no solo al sistema de creencias de la propia crianza, ¿no? Porque ahí también es un tema muy profundo en el que podemos indagar, porque son cuestiones también culturales y sociales que son importantes también mirarlas, ¿no? Porque eso es lo que nos hace ser personas diversas. Pero como dice nuestra estimada Pilar, si tenemos que considerar el nivel emocional de las niñeces y las adolescencias, porque desde ahí comprendemos cómo se van sintiendo, cómo verbalizan lo que sienten, qué está ocurriendo y crear, y las familias y las docencias pueden crear estos espacios de encuentro, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo vas?
¿qué te parece esto? ¿Te incomoda o no te incomoda, etcétera? Y nosotros ya ahí nos quitamos precisamente esta visión adultocentista de decir, no, es que a mi edad, quizás yo también, yo no tuve esta oportunidad, ¿sí? Así es, los tiempos pueden cambiar y como generaciones nuevas tenemos la responsabilidad de hacer mayor, de crear una generación o de darles a las generaciones que vienen mayores oportunidades, mayores atenciones y sobre todo bienestar. Quitar Claro, esta visión adultocentrista de repente de nuestra creencia y saber que quizás hay niñas que están creciendo y con experiencias que no les resultan incluso favorables en su crecimiento y por eso establecer estos acercamientos. Es acercarse, esa es una clave importante, acercarse con el debido respeto y el tratamiento a la dignidad. claro, claro, sí. Sí, totalmente. En esto que mencionas, pues bueno, vamos a tener que ir haciendo cierre ya paulatinamente a nuestro tema, pero creo que, bueno, es muy amplio, pero considero que abordamos lo necesario que tiene que ver con el tema, que entonces todo esto es una responsabilidad compartida. Todos somos responsables de, eh, evidentemente, con uno mismo, de gestionar adecuadamente las emociones, pero en caso de que sean padres de familia, madres de familia, también se tiene que gestionar de una manera desde esa práctica, porque es muy difícil, ¿no? Yo pensaba, es si para uno en su práctica individual es complicado resolver, gestionar, tener una autonomía emocional, tener una conciencia emocional, ahora Percepción. enseñarlo, ¿no? O modelarlo es una tarea complicada. Dime, dime. No, no, sí, adelante, adelante. Me decía que incluso la percepción emocional. Así es. Sí, 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 sí. Así es. Entonces se vuelve pues desafiante. Es un desafío, pero pues tiene que ver con esta crianza como padres, madres. Y bueno, desde ese punto sí, sí considero que hay que empezarlo a trabajar. Vamos a ir cerrando todo esto, queridos asistentes y los que nos van escuchando en vía remota. Es muy importante que trabajemos con este tema, ¿no? El tomar conciencia emocional, que tiene que ver con esa gestión, la regulación emocional, la autonomía emocional y una competencia social. Poder tener estas habilidades sociales que nos permitan manejar de manera diferente cada situación y evidentemente en el caso de los alumnos y en los docentes, pues también de manera individual pensar si a lo mejor un alumno en particular también podría generar una emoción, porque también eso genera un obstáculo en la enseñanza-aprendizaje y creo que también es válido. Puede ser que le proyecte algo, a lo mejor a algún familiar o le proyecte alguna emoción tanto positiva como negativa, pero proyecte algo que esté limitando ese proceso de enseñanza-aprendizaje y desde ahí tendría uno que aprender a tener esa objetividad y distinguir qué es lo que sí se puede y lo que no se puede hacer. Porque yo sí considero que el desafío de los docentes pues es muy alto, ¿no? De repente están las familias que llegan y pueden exigir justamente es que en la escuela aprenden y se cree que en la escuela se aprende de todo, desde la cuestión cognitiva como la cuestión de habilidades sociales y la gestión emocional. Y sí hay una parte en la que, claro, que considero yo la escuela te da todas esas herramientas y esas circunstancias para poderte desenvolver en esos puntos que mencionan los padres o las madres de familia. Pero la realidad es que solamente es el contexto. El punto aquí es que parte de lo que se tiene que hacer en casa es el gestionar, sobre todo ahora que desde las infancias y demás hasta la adultez, pues ya hay ¿cómo explicarlo? Yo le llamaría como una parte muy solitaria, ¿no? De vivir su infancia. Están mucho los dispositivos, ya casi no se sale tanto a lo mejor a hacer alguna actividad. Todo eso también genera habilidades de solución e incluso habilidades para gestionar algún tipo de frustración o de comunicación específica. Y bueno, yo creo que por eso, ahora que hay cuidadores en todos los sentidos, desde los mismos padres y madres de familia hasta los abuelos, los tíos, pues también se vuelve una cuestión más difícil porque pues, los alumnos finalmente tienen de todo, ¿no? Como
una forma de crianza distinta y también tiene que ver con la gestión emocional. Yo escucho mucho abuelitos de algunos pacientes y obviamente es con todo el respeto y lo comprendo porque vienen de una generación diferente, pero no comprenden lo que es la depresión, no comprenden lo que es la ansiedad, o sea, les cuesta mucho trabajo entenderlo porque no lo vivieron en su momento y si lo vivieron, seguramente, y tú no me dejarás mentir, Esteban, si a lo mejor en su momento has llegado a escuchar a algún adulto mayor que dice, es que aquí no había tiempo para estar triste, no había tiempo para andar ansioso, uno tenía que apurarse y a seguir. No lo logran entender. Y ahora los alumnos, ¿no? Que están viviendo pues toda esta cuestión de variables sociales, pues se enfrentan a varias cosas que coincido mucho y eso me llena de esperanza, mi querido Esteban, cuando decías que les estamos dando a los alumnos en cualquier nivel educativo, pues herramientas para que puedan afrontar lo que les cuesta trabajo ahorita, ¿no? Y en algún punto de entre todo lo que yo veo en consulta, en la parte privada y clínica, es difícil mirar de repente esa parte y obviamente hay avances en los pacientes, pero vienen por una situación. Nunca, es muy difícil que vengan pacientes porque quieren descubrirse. O sea, no es común que digan, vengo a terapia porque quiero trabajar mi gestión emocional. Vienen porque ya hay una situación grave, ya tienen algún trastorno, ya hay alguna situación fuerte o ya se tiene que medicar, ¿no? Entonces vienen realmente porque ya se desencadenó algo fuerte. Entonces yo haré la invitación en que no tengan el miedo, ¿no? A poder acudir y gestionar la parte emocional. Tengo que cerrar, mi querido Esteban, ya estaba yo casi abriendo otro tema, pero pues aquí nos deja Julio, dice gracias, saludos. Pilar también nos deja otro comentario acá donde dice no les validan las emociones a los adultos mayores, también esa es otra parte. Pero bueno, pues vamos a ir cerrando. Esteban, pues te agradezco infinitamente el tiempo, el espacio. Aprendí bastante. Yo también soy muy fiel creyente a que siempre nos vamos co-construyendo y que cada expertise evidentemente nos va a dar una herramienta importante para seguir ayudando en el campo que se tenga, docentes, psicólogos educativos, psicólogos clínicos, lo que sea, ¿no? O sea, todas las áreas en particular aprendemos mucho porque finalmente pues tenemos prácticas y algunos pueden ser padres, pueden ser madres, algunos pueden ser docentes, entonces vamos aprendiendo y pues esperamos que no sea la única vez que nos veamos, ojalá en algún momento podamos compartir nuevamente este espacio y bueno, pues déjanos tu contacto, tus redes para que si alguna persona está interesada en lo que tú estés haciendo en particular, mi querido Esteban, pues lo puedas dejar acá y yo lo voy anotando en los comentarios. Sí, bueno, en todo caso también si meten a Google y colocan mi nombre completo, ahí aparecen todos mis datos que son públicos, ¿no? Mis redes sociodigitales, incluso mi sitio web y algunos otros datos también de interés que quieran saber. O no sé si o lo comento ahorita, Ángeles, o lo dejamos Sí, un adelante. poquito en otros comentarios. ¿De qué, mi querido Esteban? Adelante, a ver. Sí. Bueno, la invitación es esa, ¿no? Si quieren ahí conocer estos datos, pues pueden en Google poner el nombre completo y ya aparecen todos mis datos, desde LinkedIn hasta Instagram, Facebook y toda esa cuestión necesaria. Ok, ya lo estoy anotando aquí para que el nombre completo les aparezca en Google. Psicólogo educativo Gustavo Esteban Chávez Vázquez. Muy bien, pues de nuestra parte es todo. Les deseamos una grata tarde, excelente fin de semana para todos. Si se dan cuenta, fue casi en honor al Día del Maestro. Para todos los docentes, feliz día. Que sigan teniendo evidentemente pues una práctica con pasión, con entrega y que no se olviden de su gestión emocional. Y pues con esto nos despedimos. Que tengan excelente fin de semana. Te agradezco muchísimo, Esteban. Bonita tarde. A ti, Ángeles, también a las personas que siguieron la transmisión en vivo, que tengan mucho bienestar y también salud. Muchas gracias. Cuídense mucho a todos. Nos vemos la próxima.